Seguramente tú te has de preguntar, ¿de dónde saca Lorena toda esta información que nos comparte? Bueno, yo la saqué de lo que aprendí del maestro Gerardo Schmedling. Y tú vas a decir, bueno, ¿y de dónde la sacó Gerardo Schmedling? Ese es el propósito de este video. Te quiero explicar la historia del maestro Gerardo Schmedling, quién fue y cómo nace todo lo que conocemos como Escuela de Magia del Amor. Gerardo Schmedling, de origen colombiano, nace en Bogotá y desde muy pequeño él pertenece a una familia de un núcleo muy cerrado. Los padres decidieron que no iban a mandar a sus hijos al colegio. En aquel entonces no era muy común que los niños fueran al colegio en la ciudad donde ellos vivían, que era una ciudad muy pequeña llamada Tabio, y no acostumbraban mandar a sus hijos al colegio. Los padres creyeron que ahí no había nada bueno para ellos que aprendieran y decidieron que los iban a enseñar en casa. Entonces, tanto Gerardo como sus hermanos aprendieron en casa y no fueron al colegio, por lo tanto no convivían con más niños, no tenían mucha interacción con niños fuera de la dinámica familiar. Eso hizo a Gerardo un niño muy tímido, era realmente penoso. A veces que tenían alguna actividad con la familia, a él le costaba mucho trabajo el interactuar con los demás. Dicen que hasta le sudaban las manos cuando tenía que saludar a sus tíos y a la familia. Gerardo crece en ese ambiente muy cerrado, muy familiar, ayudando en el negocio del papá, que tenía un negocio, una industria de metalmecánica, y aprendiendo en la familia y ayudando en las labores de la casa. Esa era básicamente su actividad y él convivía básicamente con sus padres y con sus hermanos. Cuando crece, a los 22 años, Gerardo presenta una enfermedad, empieza a paralizarse por una enfermedad que adquiere que se llama el Guillain-Barré. Empiezan a paralizarse todos sus músculos y entra en el hospital en un estado de una alta gravedad. Está en terapia intensiva por varios días, donde ya prácticamente esperaban que muriera. Empieza paralizándose su cuerpo, pero también se paralizan por dentro los órganos. Entonces no había muchas esperanzas y no creían que fuera a sobrevivir. Finalmente sobrevive, pasa meses en el hospital y cuando sale, los doctores le dijeron a los padres que Gerardo no podía vivir lejos de un hospital, que tenía que estar a una distancia relativamente cerca del hospital, y entonces deciden que se quede a vivir en casa de sus tíos en Bogotá, cerca de un hospital. Y se queda Gerardo viviendo con sus tíos, que muy amorosamente cuidan de él y procuran apoyarlo lo más que pueden. Gerardo era un hombre muy alto, medía 1,90, por lo tanto el tío, que también tenía un negocio de metalmecánica, le construyó una cama más grande, especial para él, y pues estuvo viviendo en casa de los tíos y todos procuraban acompañarlo hasta donde les era posible, porque finalmente cada quien tenía sus actividades. Entonces los tíos y los primos hacían como turnos de estarlo acompañando y así va pasando el tiempo. Una noche que Gerardo le retiraron un medicamento, entra en una muerte clínica y Gerardo habla de cómo él sale de su cuerpo y ve una luz y empieza a ser como atraído por la luz y empieza él a ser guiado hacia la luz, y habla de que al entrar a la luz, antes de entrar, ve una figura que a él le llama el guardián del umbral. Ve una figura luminosa que lo recibe por su nombre y le dice: Gerardo, te tengo una propuesta de enseñanza. Gerardo, para su timidez, no entendía cómo eso podía pasar y le dijo: ¿por qué yo? Porque tú tienes características que yo necesito, no a nivel físico, sino a nivel de conciencia. Y dice Gerardo: ¿y qué pasa si digo que no y si no acepto? No pasa nada, la decisión es tuya, ya vendrá alguien que tenga tus mismas características y que acepte. Entonces Gerardo decide aceptar, y más por pena o por no decirle que no, que porque realmente estuviera convencido de la misión que se le estaba dando. Y Gerardo dice: hay algo que yo deba de saber. Y le dijo el maestro, el guardián del umbral, le dice: sí, si tú decides regresar, tienes que saber que vas a regresar a ese cuerpo que estructuralmente está dañado, porque ahí es donde está tu aprendizaje y ahí es donde está tu misión. Ese es el cuerpo que a ti te corresponde, porque tú tienes que aprender a amar y a aceptar ese cuerpo así como está y valorarlo y cuidarlo. Entonces Gerardo regresa a su cuerpo, le vuelven a dar los medicamentos que le habían retirado y sigue pues en ese proceso de estar prácticamente inválido.
Cuando él vivía en casa de los tíos, él no tenía movimiento más en todo el cuerpo, movía solamente la cabeza y con mucha dificultad, movía los ojos y hablaba con dificultad, no se le entendía muy bien. Todo este tiempo que él está inmóvil en esas condiciones, empieza a desarrollar mucho sus 5 sentidos. Él empezaba a adivinar qué estaban hablando los demás, qué estaban cocinando en las casas de los vecinos, escuchaba los sonidos y sabía quién venía, cuál carro estaba caminando, hacia dónde iban, los movimientos de todos los empezaba a detectar porque no tenía ninguna posibilidad de mover ninguna parte de su cuerpo. Entonces realmente Gerardo no hacía nada. Después de un tiempo, los padres deciden llevárselo a Octavio de regreso a su casa y el papá le construye a como puede un pequeño gimnasio. En aquel entonces no había todas las terapias que conocemos ahora, fisioterapias y fisioterapeutas que son tan especializados como hay hoy en día. En aquel entonces, estamos hablando de hace muchos años, no había todo eso y el papá, como puede, empieza a rehabilitarlo. Le construye unos aparatos donde empieza a ayudar a Gerardo a que poco a poco vaya adquiriendo algo de movimiento. Todo este proceso se da durante muchos años y Gerardo realmente era un hombre muy limitado con su cuerpo físico. Siempre fue un hombre con una salud muy precaria, muy débil, problemas circulatorios. Como no tenía mucho movimiento, él empezó a pasar mucho tiempo leyendo. Leía y le regalaban libros y entonces empezó a estudiar y estudiar y estudiar. Llega un momento, pasó el tiempo y Gerardo no había vuelto a saber nada de aquella experiencia que había tenido en el proceso de la muerte. No había tenido contacto con el guardián del umbral y llegó a pensar que lo había soñado, que lo había imaginado y que todo era un producto de su fantasía. Pasaron los años y él nunca volvió a tener contacto con este maestro del umbral o este guardián del umbral. Después de estar leyendo, empieza Gerardo teniendo una situación con pesadillas. Empieza teniendo sueños recurrentes. Se repetían constantemente el mismo sueño. Él soñaba que en una montaña que hay allá en Tabio, que le llaman la Peña de Cuayca, que es una montaña con un alto contenido de cuarzo, es visitada por la gente y por los turistas porque la usan mucho como para fines terapéuticos de recargar energía. Gerardo soñaba, él amaba esa montaña y soñaba que venía corriendo, subiendo la montaña y que era perseguido por un gran toro negro, un toro grande, potente, fuerte, poderoso, lo venía persiguiendo y Gerardo subía con mucho miedo, corriendo, muy angustiado y el toro venía detrás de él, hasta que llegaba un punto donde ya no podía subir más y no había nada más que un voladero o el toro. Y entonces se despertaba muy agitado y estaba pasándola muy mal. Pasaba las noches con mucha dificultad porque estaba con este tipo de pesadillas. Llegó un momento en que ya tenía miedo incluso de dormirse. Entonces empezó a estudiar y un día dice, no puedo vivir así, necesito enfrentar mis miedos. Total, nadie se muere en un sueño. Y entonces decide enfrentar al toro negro y dijo, cuando me duerma, voy a actuar de esta manera. Pensó muy bien y ya lo tenía como muy controlado. Entra un día otra vez en esa pesadilla. Gerardo sueña que viene el toro detrás de él y va como en espiral subiendo la Peña de Cuayca, desesperado, lleno de miedo, muy asustado, con una gran angustia, hasta que llega a la punta donde ya no tiene cómo avanzar. Y el toro detrás de él, bufándole, lo sentía con una presencia muy cercana y Gerardo dice, voy a dejarme caer, acepto. Y se deja caer. Y entonces va cayendo a una velocidad muy alta y ya sabía que se iba a matar y dice, ok, acepto que me voy a matar. Entonces en ese momento empieza como a planear. Se empieza a abrir el cielo, empieza a verse todo muy lindo y cae muy suavemente sobre un jardín muy hermoso. Y entonces todo esto obviamente Gerardo seguía dormido. En el momento en que Gerardo cae en el jardín, y se empieza a recuperar, ve que viene una luz caminando hacia él y reconoce con claridad al guardián del umbral, aquel guardián que lo había recibido o aquel maestro que lo había recibido cuando él había estado en el proceso de la muerte y que no había vuelto a saber de él. Se acerca y le dice, Gerardo, por fin has vencido tus miedos, ahora te voy a empezar a enseñar. Desde ese día,
Por 18 años seguidos, diariamente, todos los días, Gerardo dormía en su cama con su mujer Gladys, se quedaba dormido y ya una vez que entraba en el sueño, le tocaban el hombro, Gerardo entraba en un desdoblamiento y viajaba con su maestro de manera no física. O sea, su cuerpo se quedaba acostado en su cama, pero él iba, su campo mental se iba con el maestro a escuelas no físicas, dimensionales, que existen, donde se enseña lo que él le llamaba la enseñanza silenciosa. Esta manera de enseñar de manera no física, en planos no físicos. Él iba a una universidad no física, dimensional, que físicamente existe la universidad, pero él iba sin cuerpo físico. ¿Quiénes eran los alumnos? Esferas de luz, como él, porque van sin cuerpo físico, solamente esferitas de luz, y los maestros que eran esferas más grandes de luz. Y había la sección de científica, la académica. Gerardo estudiaba en la Facultad de Humanidades, por así decirlo, y se le enseña toda esta información que después él organiza en módulos. La información de Escuela de Magia del Amor es una información revelada en planos no físicos por los grandes maestros de sabiduría del universo, pedagogos. El maestro le enseña durante 18 años toda esta información que él después recopila en estos módulos. Y el compromiso de Gerardo con su maestro era organizar la información que él había recibido de él de manera fácil y sencilla, que cualquiera la pudiera entender. Esa es una de las cosas más hermosas de Escuela de Magia del Amor, que es una información para todos. No necesita ser ni muy ilustrado, ni muy letrado, ni con muchos conocimientos, ni un gran científico físico para comprender esta información. Es una información que la podemos comprender cualquiera, que ya esté listo, puesto y dispuesto, con su mente abierta para recibir el mensaje de amor. Él estudia después todos estos 18 años y llega un momento en que el maestro le empieza a decir: Gerardo, necesito que enseñes. Gerardo, como era sumamente tímido, decía: no, yo no voy a poder. Y trataba como de evitarlo. Y Gerardo, necesito que enseñes. Y Gerardo, necesito que enseñes. Y Gerardo le decía: no, maestro, es que yo no puedo. No, sí puedes. Yo no invertí 18 años en ti si yo pensara que no pudieras. Puedes. Y le dice una vez el maestro: Gerardo, el día que el 10% de las personas que te siguen no hayan aprendido ni entendido, sino comprendido la información y el mensaje que tú les estás enseñando, tú podrás pasar a un plano superior. Gerardo seguía con una mala salud, ya se movía, caminaba con dificultad, era frágil, tenía problemas de circulación. De hecho, tenía una úlcera varicosa en su pie, en su pierna, que se la curaba con una especie como de azúcar, como de piloncillo, y dicen que se curaba su cuerpo de una manera muy amorosa. Él daba realmente un ejemplo de aceptación y de amor por su cuerpo físico. Pero tenía una salud débil, muere a los 57 años, pero cuando el maestro le dijo: cuando el 10% de los que te hayan comprendido el mensaje, cuando lo hayan comprendido el 10%, tú podrás pasar a otro plano, porque ese 10% se encargará de seguirlo transmitiendo. Entonces Gerardo estructura toda la información que recibe de estos grandes maestros de amor del universo y la organiza en 17 módulos, que es lo que conforma en este momento Escuela de Magia del Amor, y es lo que nosotros los facilitadores compartimos. Toda esta información viene de la información del hombre, está escrita en los libros, en las bibliotecas, en las enciclopedias, en los códigos, en el internet. Esta no es una información del hombre, es una información del universo que no está escrita en los libros de los hombres. Está escrita dentro de las dimensiones, y esta información la recibe Gerardo de esa manera. Quería platicarles esta bellísima historia para que sepan de dónde surge toda esta información que yo ahora comparto con ustedes.